Buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy yo le voy a hablar sobre lo que es el sistema nervioso central, que es el capítulo número 18. El sistema nervioso central aparece al inicio de la tercera semana con una placa del ectodermo engrosado en forma de zapato, la placa neural en la región dorsal media frente al nudo primitivo. Sus bordes laterales pronto se elevan para constituir los pliegues neurales. El extremo cefálico del tubo neural muestra tres dilataciones: las vesículas cerebrales primarias, el prosencéfalo o cerebro anterior; dos, el mesencéfalo o cerebro medio; y tres, rembecéfalo o cerebro posterior. De manera simultánea, forma dos plegamientos: uno, el pliegue cervical en la unión del rembecéfalo y la médula espinal, así como dos, del pliegue cefálico en la región del mesencéfalo. A las 5 semanas del desarrollo, las vesículas cerebrales primarias se han diferenciado en 5 vesículas secundarias, que son: el prosencéfalo forma el telencéfalo y el diencéfalo; el mesencéfalo se conserva sin cambios y el rembencéfalo da origen al metencéfalo, al mielencéfalo. Médula espinal. Capa neuroepitelial del manto y marginal. La pared del tubo neural recién cerrado está constituido por células neuroepiteliales. Estas células se distribuyen en todo el espesor de la pared y forman un epitelio pseudoestratificado grueso. Una vez que el tubo neural se cierra, las células neuroepiteliales comienzan a transformarse en otro tipo de células, que se caracteriza por su núcleo redondo, grande, con nucleoplasma pálido y un nucleolo con tinción oscura. Placa basal alar del techo y del piso. Como consecuencia, la adición continua del neuroblastos a la capa del manto, cada uno de los lados del tubo neural muestra un engrosamiento ventral y uno dorsal. Además del asta anterior motora del asta superior sensitiva, un grupo de neuronas se acumula entre las dos áreas y da origen a la asta intermedia pequeña. Los engrosamientos ventrales, las placas basales que contienen a las células motoras del asta anterior, constituyen las áreas motoras de la glándula espinal. Los engrosamientos dorsales, las placas alares, forman las áreas sensitivas. Diferenciación histológica. Los neuroblastos o células nerviosas primitivas se forman de manera exclusiva por la división de las células neuroepiteliales. Al inicio tienen un proceso central que se extiende hacia el lumen, dendrita transitoria, pero cuando migran hacia la capa del manto, este proceso desaparece y los neuroblastos durante algún periodo son redondos y apolares. El proceso en uno de los extremos de las células se elonga con rapidez para constituir el axón primitivo. En tanto, el del otro extremo desarrolla una serie de arborizaciones citoplasmáticas, las dendritas positivas. Células de la glía. La mayor parte de las células de sostén primitivas, los glioblastos, se forman a partir de las células neuroepiteliales. Una vez que cesa la producción de neuroblastos, los gioblastos migran desde la capa neuroepitelial hasta las capas del manto y la marginal. En la capa del manto se diferencian en astrocitos protoblásmicos y astrocitos fibrilares. Durante la segunda mitad del proceso del desarrollo aparece en el sistema nervioso central un tercer tipo de célula de sostén, la célula de la microglía.
Este tipo de célula con gran capacidad fagocítica se forma a partir del mesenquima vascular cuando los vasos sanguíneos crecen hacia el interior del sistema nervioso. Células de la cresta neural. Durante la elevación de la placa neural aparece un grupo de células a lo largo de cada borde, se le conoce como cresta, de los pliegues neurales. Estas células de la cresta neural son de origen ectodérmico y se distribuyen a todo a lo largo del tubo neural. Las células de la cresta migran en dirección lateral y dan origen a los ganglios sensitivos, ganglios de la raíz dorsal, de los nervios espinales y otros tipos de células, además de formar ganglios sensitivos. Las células de la cresta neural se diferencian en neuroblastos autónomos, células de Schwann, células pigmentadas, odontoblastos, meninges y mesenquima de los arcos faringeos. Nervios espinales. Las fibras nerviosas motoras comienzan a aparecer durante la cuarta semana, generándose a partir de los cuerpos de las células nerviosas en las placas basales hasta ventrales de la médula espinal. Estas fibras se unen en haces conocidas como raíces nerviosas ventrales. Las ramas primarias dorsales inervan la musculatura axial dorsal, las articulaciones vertebrales y la piel de la espalda. Las ramas primarias ventrales inervan las extremidades y la pared posterior del cuerpo y forman los plexos nerviosos principales, plexo braquial y plexo lumbosacro. Las células de Schwann mielinizan los nervios periféricos y cada una de ellas se encarga del proceso de un solo axón. Estas células se originan a partir de la cresta neural, migran hacia la periferia y se enrollan en torno a los axones para formar la vaina del neurolima. Neurolim, neuroli, neuroli, no, neurilema. Si bien la mielinización de las fibras nerviosas de las células espinal inician alrededor del cuarto mes de vida intrauterina. Algunas de las fibras motoras que descienden desde los centros cerebrales superiores hasta la médula espinal no desarrollan mielinización sino hasta el primer año de la vida postnatal. Cambios de posición de la médula espinal. En el tercer mes del desarrollo, la médula espinal se extiende a todo lo largo del embrión y los nervios espinales pasan por los forámenes intervertebrales en su nivel de origen. Como consecuencia de este crecimiento desproporcional, las raíces dorsales y ventrales de los nervios espinales tienen orientación oblicua desde su segmento de origen en la médula espinal hasta el nivel correspondiente de la columna vertebral, en que las raíces correspondientes se unen para constituir los nervios espinales. Regulación molecular de la diferenciación de la médula espinal. Las regiones dorsal sensitiva y la ventral, que es la motora de la médula espinal, en desarrollo dependen de gradientes de concentración entre factores de crecimiento, miembros de la familia y el factor del crecimiento. Al inicio, las proteínas morfogenéticas, o sea, BMP, de los tipos 4 y 7 son secretadas por el ectodermo suprayacente al tubo neural y la presencia de estas proteínas establece un segundo centro de señalización en la placa del techo. Como resultado, las células cercanas a la placa del techo se exponen a las concentraciones más altas, en tanto aquellas en posición más ventral reciben una cantidad cada vez menor de estos factores. Correlaciones clínicas. Defectos del cierre del tubo neural.
La mayor parte de los defectos de la médula espinal derivan del cierre anómala de los pliegues neurales en la tercera y las cuartas semanas de desarrollo. Las anomalías que resultan los defectos del tubo neural pueden afectar meninge, vértebras, músculos y piel. La prevalencia del defecto de tubo neural al nacer con inclusión de la espina bífida y la anencefalía varía en distintas poblaciones y puede ser alta, incluso de 1 de 200 nacimientos, en algunas regiones como el norte de China. Espina bífida. Es un concepto general que se utiliza para hacer referencia a los defectos del tubo neural que afectan a la región espinal, como podemos observarlo aquí, como que si tuviera un tumor, por decirlo así. Consiste en la separación de los arcos vertebrales y puede o no afectar al tejido neural subyacente. La espina bífida oculta es un defecto de los arcos vertebrales que se encuentra cubierto por la piel y que en condiciones normales no afecta al tejido neural subyacente. En ocasiones los pliegues neurales no se elevan, sino se conservan con una masa aplanada del tejido neural. Espina bífida con mieloquisis o raquisis en 80-90% de los niños que nacen con defectos de tubo neural graves. Se desarrolla hidrocefalia que requiere intervención y a menudo se relaciona con la presencia de la malformación de Arnold-Chiari, que es una herniación de parte del cerebelo por el foramen magno, que obstruye el flujo de líquido cefalorraquídeo y desencadena la hidrocefalia. La herniación del cerebelo que ocurre debido a que la médula espinal está fija dentro de la columna vertebral como consecuencia de su desarrollo anómala. Al tiempo que la columna vertebral se elonga, la fijación de la médula espinal tira el cerebro para pasar por el foramen magno, lo que obstruye el flujo de líquido cefalorraquídeo. Hipertermia, ácido valproico e hipervitaminosis A causan defectos del tubo neural, al igual que muchos otros teratógenos. El origen de la mayor parte de los defectos del tubo neural es multifactorial y la probabilidad de tener un producto con un defecto de este tipo se incrementa en grado significativo una vez que nace un hijo afectado. Cerebro. En ocasiones se divide el cerebro en tallo cerebral integrado por los mielencéfalo, el puente de metancéfalo y el mesencéfalo, y centros superiores como el cerebelo y hemisferios cerebrales. Así, a cada lado de la línea media se ubican las placas basal y alar bien diferenciadas que representan las áreas motoras y sensitivas respectivamente. Rombencéfalo, cerebro posterior. Hipertermia, ácido valpórico e hiperterminosis A causan defectos del tubo neural, al igual que muchos otros teratógenos. Al origen de la mayor parte de los defectos del tubo neural es multifactorial y la probabilidad de tener un producto con un defecto de este tipo se incrementa en grado significativo una vez nace un hijo afectado. Mielencéfalo. El mielencéfalo da origen al bulbo raquídeo, médula oblonga, una zona de transición entre el cerebro y la médula espinal. Difiere de la médula espinal en el sentido de sus paredes laterales están evertidas. La placa basal, similar a la de la médula espinal, contiene los núcleos motores. Estos núcleos se dividen en tres grupos. Uno, un grupo eferente somático medial. Dos, un grupo eferente visceral especial intermedio. Y tres, un grupo eferente visceral general lateral.
El metencéfalo similar al mielencéfalo se caracteriza por las dos placas basal y alar. A partir de estas regiones se forman dos componentes nuevos. Uno, el cerebro que deriva de las placas alares y funge como un centro de coordinación para la postura y el movimiento. Y dos, el puente derivado de las placas basales y que funge como vía de paso para las fibras nerviosas entre la médula espinal y la corteza cerebral y cerebelosa. Las regiones dorsolaterales de las placas alares se flexionan en la dirección medial y forman los labios rómbicos, consecuencia de una profundización adicional del pliegue pontino. Los labios rómbicos se comprimen en dirección cefalocaudal y constituyen la placa cerebelosa, que esto es el cerebelo, que es esta parte que está aquí. En el embrión de 12 semanas, esta placa muestra una región pequeña en la línea media, el vermis y dos regiones laterales. Los hemisferios, una fisura transversal poco pronto separada al nódulo del vermis y el alflóculo lateral de los hemisferios. Mesencéfalo, cerebro medio, que es esta parte que podemos, está aquí en verde. El mesencéfalo, cada placa basal contiene dos grupos de núcleos motores. Uno, un grupo eferente somático medial representada por los nervios oculomotores y troclear que inervan la musculatura del ojo. Y dos, un grupo eferente visceral general pequeño que inerva al esfínter de la pupila. Al inicio, las placas alares del mesencéfalo se aprecian como dos elevaciones longitudinales separadas por una depresión superficial en la línea media. Al avanzar al desarrollo, un surco transversal divide cada elevación en colículo anterior superior y otro posterior inferior. Prosencéfalo, cerebro anterior. Toda esta parte que está aquí es lo del prosencéfalo, que es el cerebro anterior. El prosencéfalo se divide en telencéfalo, que forma los hemisferios cerebrales, y diencéfalo, que forma la copa del tallo óptico, la hipófisis, el tálamo, el hipotálamo y la epífisis. Diencéfalo, que es esta parte que se encuentra en rojo. Placa del techo y epífisis. Se piensa que el diencéfalo, que se desarrolla a partir de la porción media del prosencéfalo, está constituido por una placa del techo y dos placas alares, pero que carece de placas del piso y basales. La región caudal de la placa del techo se desarrolla para conformar el cuerpo pienal o epífisis. Este cuerpo aparece al inicio a manera de engrosamiento epitelial. En la línea media para la séptima semana comienza a invaginarse. Placa alar, tálamo e hipotálamo.
Las placas alares forman las paredes laterales del diencéfalo. Una hendidura, el surco hipotalámico, divide la placa en regiones dorsal y ventral, el tálamo y el hipotálamo respectivamente. El hipotálamo, que forma la porción inferior de la placa alar, se diferencia en varias regiones nucleares que regulan las funciones viscerales, entre ellas el sueño, la digestión, la temperatura corporal y la conducta emocional. Glándula hipófisis o pituitaria. La glándula hipófisis o pituitaria se desarrolla a partir de dos estructuras completamente distintas. Una invaginación ectodérmica del estomodeo, cavidad oral primitiva justo a la altura de la membrana orofaringea conocida como bolsa de Raque, y dos, una extensión en dirección caudal del diencéfalo, el infundíbulo. Cuando el embrión tiene alrededor de 3 semanas de edad, la bolsa de Rathke aparece a manera de vaginación de la cavidad oral y de forma subsecuente crece en dirección dorsal hacia el infundíbulo. Al final del segundo mes pierde su conexión con la cavidad oral y luego se ubica en contacto estrecho con el infundíbulo. Telencéfalo. El telencéfalo, la más rostral de las vesículas cerebrales, está constituida por dos evaginaciones laterales, los hemisferios cerebrales y una porción medial, la lámina terminal. Las cavidades de los hemisferios, los ventrículos laterales, se comunican con el lumen del diencéfalo por medio del foramen interventricular del Monro. Es el telencéfalo, que es esta parte de acá. Hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales surgen al inicio de la quinta semana del desarrollo como evaginaciones de las dos paredes laterales del prosencéfalo. Para la mitad del segundo mes, la porción basal de los hemisferios, esto es la parte que al inicio formaba la extensión anterior del tálamo, comienza a crecer y a sobresalir en el lumen del ventrículo lateral y hacia el piso del foramen del Monro. Aquí podemos observar los hemisferios cerebrales, que en el izquierdo está como que los números, los símbolos, la lógica, la expresión, la lectura, la escritura, razonamiento, aprendizaje. Esto es más como lo que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, y ya el derecho se encarga más de nuestra imaginación, creatividad, emociones, sentimientos, intuición, música, espacio, y eso es algo que está como dentro de nosotros. De eso se encarga el hemisferio derecho y el izquierdo es de lo que vamos aprendiendo. En la región en que se une el techo del diencéfalo, la pared de los hemisferios no desarrolla neuroblastos y se conserva muy delgada. En este sitio, la pared del hemisferio está constituida por una sola capa de células ependimarias cubiertas por mesenquima vascularizado, y juntas constituyen los plexos coroideos de cada uno de los ventrículos laterales. Al expandirse de manera adicional, los hemisferios cubren la región lateral del diencéfalo, el mesencéfalo y la porción cefálica del metencéfalo. Correlaciones clínicas. Defectos hipofisarios. En ocasiones, una porción pequeña de la bolsa de Rathke persiste en el techo de la faringe a manera de hipófisis faríngeas. Los cráneos faringiomas derivan de la remente de la bolsa de Rathke, pueden formarse dentro de la silla turca o a lo largo del tallo de la hipófisis, pero suelen ubicarse por arriba de la silla. Pueden inducir hidrocefalia y difusión hipofisiaria. Desarrollo de la corteza. La corteza cerebral se desarrolla a partir del palio, que tiene tres regiones.
Una, la paleola corteza, paleopalio. Dos, la arqueocorteza, arqueopalio. Y tres, la neocorteza, neopalio. Desde la perspectiva filogenética, el arqueopalio se relaciona con la corteza olfatoria y forma el hipocampo y el paleopalio, que son las porciones más antiguas de la corteza. En este mismo sentido, el neopalio es la porción más reciente de la corteza y comprende 90% de la estructura cortical. Al nacer, la corteza tiene un aspecto estratificado que deriva de la diferenciación de las células en capas. La corteza motora contiene un gran número de células piramidales y las áreas sensitivas se caracterizan por las células granulosas. La diferenciación del sistema olfatorio depende de interacciones epitelio-mesenquima. Estas tienen lugar entre las células de la cresta neural y del ectodermo de la prominencia frontonasal para constituir las placodas olfatorias y entre las mismas células de la cresta neural y la región paleopálica del telencéfalo para constituir los bulbos olfatorios. Comisuras. Al inicio, cada hemisferio cerebral crece como una estructura independiente, sin embargo, al final del tercer mes, grupos de fibras nerviosas crecen hacia uno y otros lados con lo que conectan un hemisferio con el otro. La lámina terminal se extiende desde la placa del techo del diencéfalo hasta el quiasma óptico y proporciona una conexión inicial entre los hemisferios. La segunda comisura en aparecer es la comisura del hipocampo, fornix. Sus fibras derivan del hipocampo y convergen en la lámina terminal cerca de la placa del techo del diencéfalo. Otra comisura importante es el cuerpo calloso. Aparece a la 10ª semana del desarrollo y conecta las áreas no olfatorias de las cortezas cerebrales derecha e izquierda. Meninges. Los meninges son las tres capas membranosas que cubren el cerebro y la médula espinal. Estas membranas derivan a una combinación de mesodermo y células de la cresta neural y comienzan a formarse durante la cuarta y quinta semana. Durante el periodo fetal temprano, la capa externa se engrosa para dar origen a la resistencia dura madre, en tanto la capa interna constituye la piaracnoides. La duramadre es un arco fibroso, un saco fibroso resistente que encierra la aracnoides en el cerebro. La duramadre limita los senos venosos. Las granulaciones aracnoideas que permiten que el líquido cefalorraquídeo se absorba hacia el sistema venoso se proyectan dentro de estos senos. Tabique, la tienda del cerebelo, forma un techo sobre una estructura en tanto la hoz del cerebelo se extiende en dirección ventral desde la tienda del cerebelo. El líquido cefalorraquídeo es excretado por los plexos coroideos dentro de los ventrículos cerebrales. Estos plexos son modificaciones de la capa ependimaria y produce alrededor de 400 a 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo por día. El líquido circula por los ventrículos cerebrales tras salir de los ventrículos laterales, por ejemplo, los forámenes interventriculares, ingresa al tercer ventrículo
y luego pasa por el acueducto cerebral hacia el cuarto ventrículo, y esto es lo que es el líquido cefalorraquídeo. Regulación molecular del desarrollo cerebral. Una vez que la placa neural se establece las señales para segregación del cerebro en prosencéfalo, mesencéfalo y las regiones del rombencéfalo derivan de los genes de homosecuencia que se expresan en la notocorda, la placa precordal y la placa neural. La especificación de las áreas del prosencéfalo y el mesencéfalo también está regulada por genes que contienen homeodomi- homeodominio. Sin embargo, estos genes no son de la clase antenapedia, cuyo límite anterior de expresión se detiene en la rombomera 3. La expresión de patrones genéticos para la regulación de la definición anteroposterior, cráneo caudal y dorsoventral medio lateral del cerebro se superpone e interactúa en los límites de estas regiones. Para la cuarta semana del desarrollo ya están presentes todos los núcleos de los 12 nervios craneales. Todos excepto los nervios olfatorios, el óptico, derivan del tallo cerebral y solo el oculomotor se forma fuera de la región del rombencéfalo. Este último, los centros de proliferación en la neuroepitelio establecen 8 segmentos diferenciados, las rombomeras. Las neuronas motoras, los nervios craneales, las neuronas motoras de los núcleos craneales se ubican en el tallo cerebral. En tanto, los ganglios sensitivos están fuera del cerebro. Los ganglios sensitivos de los nervios craneales se originan a partir de una serie de placodas ectodérmicas y las células de la cresta neural. Las placodas ectodérmicas incluyen a las placodas nasal, óptica y cuatro epifaringias representadas por engrosamientos ectodérmicos dorsales a los arcos faríneos braquiales. Defectos craneales. Holoprosenfalia hace referencia a un espectro de anomalías en el que una pérdida de estructuras de la línea media da origen a malformaciones del cerebro y de la cara. En los casos menos graves ocurre cierto grado de división del prosencéfalo en dos hemisferios cerebrales, pero hay un desarrollo incompleto de las estructuras de la línea media. Por lo general se identifica hipoplasia o agenesia de los bulbos y los tractos olfatorios, así como del cuerpo calloso. En muy casos leves del único indicio que hubiera algún grado de holopresenfalia, en ocasiones la presencia de un solo inciso central. La esquizocefalia es un trastorno raro en que se desarrollan hendiduras grandes en los hemisferios cerebrales que en ocasiones generan pérdida de tejido cerebral. Las mutaciones del gen de homeosecuencia EMX2 parecen explicar algunos de estos casos. Los defectos de la osificación de los huesos del cráneo pueden inducir meningoncele, meningoencefalocele y meningohidroencefalocele.
El hueso que se afecta con más frecuencia es el occipital en su porción escamosa que puede mostrar un defecto parcial o total. Si el orificio en el hueso occipital es pequeño, solo los meninges sobresalen por el meningoncele, pero si el defecto es grande, parte del cerebro, incluso el ventrículo, puede penetrar por la abertura hacia el saco meningeo. Aquí está lo que es meningoencefalocele, podemos observar, y el meningohidroencefalocele. La exencefalia. Aquí hay un ejemplo. Se caracteriza por la falta de cierre de la porción cefálica del tubo neural. Como consecuencia, la bóveda craneal no se forma y deja expuesto el cerebro mal formado. Más tarde, este tejido se degenera y da origen a una masa de tejido necrótico. Este defecto se denomina enesenfalia, no obstante, al tallo cerebral se conserva. La hidrocefalia, aquí hay un ejemplo también, que se caracteriza por la acumulación anómala en el sistema ventricular. En la mayor parte de los casos, la hidrocefalia en el neonato deriva de una obstrucción del acueducto de Silvio, estenosis acueductal. Como consecuencia, el líquido se acumula en los ventrículos laterales y ejerce presión sobre el cerebro y los huesos del cráneo. Puesto que las suturas del cráneo no se han fusionado aún, los espacios entre ellas se ensanchan al tiempo que la cabeza se expande. Microcefalia. Hace referencia a una bóveda craneal de menor tamaño que el normal, debido a que el tamaño del cráneo depende del crecimiento del cerebro. El defecto subyacente se relaciona con el desarrollo cerebral. Las causas de la anomalía son diversas. Puede ser de origen genético, autosómico recesivo o derivar de factores lesivos prenatales como infección o expansión a drogas u otros teratógenos. La infección fetal por toxoplasma puede generar calcificaciones cerebrales, discapacidad intelectual, hidrocefalia o microcefalia. De igual modo, la expansión a la radiación durante las fases tempranas del desarrollo pueden inducir microcefalia. Las anomalías antes mencionadas son las más graves y pueden ser incompatibles con la vida. Pueden desarrollarse muchos defectos distintos más en el sistema nervioso central que no traen consigo manifestaciones externas relevantes. Por ejemplo, el cuerpo calloso puede demostrar agenesia parcial o completa, sin que existan trastornos funcionales intensos. Sistema nervioso simpático.
Los ganglios paravertebrales están conectados por fibras y constituyen los troncos simpáticos, cadena ganglionar derecho-izquierdo. Todos estos ganglios se originan a partir de las células de la cresta neural de la región torácica que migran durante la quinta semana del desarrollo. Migración y la ubicación de estas células de la cresta neural se encuentran reguladas por BMP secretadas por la aorta dorsal que actúan como quiomatoadyacentes las células que migran. En el sistema nervioso simpático, una vez el tronco pueden establecer sinapsis en el segmento en el que ingresan, ascender o descender para hacer sinapsis en neuronas craneales o caudales o pasar por el tronco sin establecer sinapsis y dirigirse a los ganglios prevertebrales para hacerlo. Las fibras preganglianares que viajan hacia los ganglios prevertebrales se reúnen en grupos que se denominan nervios espláncnicos abdominopélvicos. Incluyen a los grupos que se denominan nervios expláncnicos. Nervios expláncnicos mayor a T5 a T9, menor de T10 a T11, mínimo T12 y lumbar. Las fibras postganglionares de los ganglios del tronco simpático hacia los vasos sanguíneos, los músculos erectores del pelo y las glándulas sudorípidas de la cabeza y el cuello, la pared del tronco y las extremidades viajan desde el tronco simpático por las ramas comunicantes grises hasta las ramas ventrales de los 31 nervios espinales y fibras y discurren sobre los vasos sanguíneos hasta llegar a su destino. Las fibras postganglionares derivan de los ganglios cervical inferior y del tronco torácico superior. Dejan los troncos como grupos de fibras denominadas nervio espláncnicos cardiopulmonales en su trayecto para inervar al corazón y a los pulmones. Las fibras postganglionares de los ganglios vertebrados se distribuyen con los vasos sanguíneos para inervar los órganos abdominales y los genitales. Obsérvese que debido a que los cuerpos celulares de las neuronas preganglionares se ubican debido a que los cuerpos celulares de las neuronas preganglionares se ubican en los segmentos T1 a L2 de la médula espinal. Estos segmentos son los únicos que cuentan con los ramos comunicantes blancos. Sistema nervioso parasimpático. Los cuerpos de las neuronas parasimpáticas preganglionares se ubican en el tallo cerebral y en la región sacra, que es S2 a S4 de la médula espinal, y en consecuencia en ocasiones se les denomina porción craniosacra del sistema nervioso simpático. Las fibras parasimpáticas preganglionares de los núcleos del tallo cerebral viajan por los nervios oculomotor, facial, glosofaríngeo y vago, hasta estructuras de la cabeza y el cuello. El nervio vago también proporciona la inervación parasimpática de la mayor parte de los órganos viscerales hasta la región del tercio proximal del colo transverso. Las fibras preganglionarias del componente sacro del sistema dejan la médula espinal en las raíces ventrales de los nervios espinales de S2 a S4 y luego salen de las ramas ventrales primarias de estos nervios como nervios espláncnicos pélvicos para darle inervación a la porción restante del tubo digestivo.
desde los tercios distales del colo transverso hasta el recto. Alguna de estas fibras en neuronas parasimpáticas postganglionares en el región craneal residen en cuatro ganglios: ciliar, pterigopalatánico y submandibular y óptico. Las neuronas postganglionares del tórax y del abdomen que se asocian con el nervio vago suelen ubicarse dentro o sobre el órgano inervado. Esta disposición también es válida para los cuerpos de las neuronas postganglionares de los nervios esplácnicos pélvicos en la región de la pelvis, que se distribuyen de manera independiente o forman ganglios más pequeños en las paredes de los órganos blancos, como los ganglios entéricos del intestino, al igual que en el sistema simpático. Las neuronas postganglionarias a todo el sistema parasimpático derivan de las células de la cresta neural. Glándula suprarrenal adrenal. La glándula suprarrenal se desarrolla a partir de dos componentes: una porción de mesodermo que constituye la corteza, y dos, una porción de ectodermo que forma la médula. Durante la quinta semana de desarrollo, las células mesoteliales entre la raíz del mesenterio y la gónada en desarrollo comienzan a proliferar y penetrar al mesenquima subyacente. En este sitio se diferencian en células acidofilias grandes que dan origen a la corteza fetal o corteza primitiva de la glándula suprarrenal. Poco después, una segunda ola de las células del mesotelio penetra el mesenquima y circundan a la masa original de las células acidofilas. Estas células, menores que las de la primera ola, forman después la corteza definitiva de la glándula. Se trata de las células productoras de esteroides y durante el segundo trimestre comienzan a secretar dehidropiandrosterona, que participa en la síntesis de andrógenos y estrógenos. Parte de este compuesto se convierte en los estrógenos en la placenta, lo que resulta importante para el mantenimiento de la placenta y la gestión. Poco después del nacimiento, la corteza fetal involuciona con rapidez, en tanto las células rementes se diferencian en las tres capas definitivas de la corteza: la zona glomerulosa, la zona fasciculada y la zona reticular. La corteza secreta principalmente cortisol, aldosterona y andrógenos. Mientras se forma la corteza fetal, las células de la cresta neural invaden su región medial, donde se disponen en cordones y cúmulos para constituir la médula de la glándula. Las señales que regulan la migración de estas células y su determinación para la célula suprarrenal emanan de la aorta dorsal, incluyen a los BMP. Correlaciones clínicas. Los foocromocitomas. Los foocromocitomas son tumores poco frecuentes que afectan a las células cromafines y generan una producción y una liberación excesiva de adrenalina y noradrenalina, lo que desencadena episodios paroxísticos de hipertensión, aumento de la frecuencia cardíaca, cefalea y otros síntomas asociados. La mayor parte de ellos se desarrolla en la médula suprarrenal, pero cerca de 10% lo hacen en otros sitios, por lo general el abdomen.
De todos los casos, 25% es de tipo familiar y se ha relacionado con mutaciones del gen RET que participa en la migración de las células de la cresta neural. Megacolon congénito, enfermedad de Hirschsprung. El megacolon congénito deriva de la falta de formación de ganglios parasimpáticos en la pared de un segmento o de todo el colon y del recto debido a que las células de la cresta neural no migran. La mayor parte de los casos familiares de enfermedad de megacolon congénito se debe a mutaciones del gen RT, que codifica un receptor de sinasa de tirosina de la membrana celular. En este gen ubicado en la región cromosomática, resulta esencial para la migración de las células de la cresta neural. El ligando de este receptor es el factor del crecimiento neurotrotípico derivado de las células de la glía, que secretan de las células mesenquima entre las células, regulan así la migración de las células de la cresta. En consecuencia, si existen anomalías del receptor, la migración se inhibe y no se forman ganglios parasimpáticos. En las zonas afectadas, el recto muestra compromiso en casi todos los casos, en tanto 80% de los recién nacidos afectados con el trastorno están implicados al recto y sigmoides. Los segmentos transversos y ascendentes del colon no solo afectan en 10 a 20%, el colon desarrolla dilatación en región proximal afectada cuyo diámetro es escaso por la contracción tónica de la musculatura carente de inervación. Ahora los casos finales. ¿En qué sentido son similares los nervios craneales y los espinales? ¿En qué sentido difieren? La pregunta número 2 es, ¿qué componentes se unen para formar un nervio espinal? ¿Cuál es la diferencia entre una raíz dorsal, una raíz ventral, la rama primaria dorsal y la rama primaria ventral? ¿Qué tipos de fibras sensitivas o motoras contiene cada una de estas estructuras? ¿En qué nivel se realiza una punción lumbar desde el punto de vista embrionario? Porque esto es posible. ¿Cuál es la base embrionaria para el desarrollo de la mayor parte de los defectos del tubo neural? ¿Pueden diagnosticarse antes del nacimiento? ¿Existe algún medio para su prevención? Un ultrasonido prenatal releva que un feto tiene cabeza grande y dilatación de los ventrículos laterales. ¿Cómo se denomina este trastorno y qué es lo que pudiera haberlo generado? ¿Cuáles son las dos divisiones del sistema nervioso autónomo? ¿Dónde se localizan las neuronas preganglionares respectivas? ¿Qué célula dan origen en el embrión a sus neuronas postganglionares? Bueno, y la pregunta número 1 es, ¿en qué sentido son similares los nervios craneales y los espinales? ¿En qué sentido difieren? Los nervios craneales y espinales son homólogos, pero difieren en el sentido de los nervios craneales son mucho menos constantes en composición. Las neuronas motoras de ambos se ubican en las placas basales del sistema nervioso central. En tanto, los ganglios sensitivos derivados de la cresta neural se ubican fuera del sistema nervioso central. Las fibras de las neuronas sensitivas establecen sinapsis con neuronas ubicadas en las placas alares de la médula espinal y el cerebro. ¿Qué componentes se unen para formar un nervio espinal? ¿Cuál es la diferencia entre una raíz dorsal, una raíz ventral, la rama primaria dorsal?
Y la rama primaria ventral, ¿qué tipo de fibras sensitivas o motoras contienen una de estas estructuras? Los componentes que se unen para constituir un nervio espinal son las raíces dorsal y ventral, que contienen fibras sensitivas y motoras respectivamente. Los cuerpos celulares de las neuronas motoras se ubican en las astas ventrales de la médula espinal, en tanto aquellos de las neuronas sensitivas residen fuera de la médula espinal, en los ganglios de la raíz dorsal y son derivados de la célula de la cresta neural. Así, los nervios espinales contienen fibras tanto motoras como sensitivas. Cada nervio espinal es muy corto y se divide casi de inmediato en forma foramen intervertebral para constituir una rama primaria dorsal hacia los músculos y las extremidades de la espalda y una rama primitiva ventral hacia las extremidades y los músculos del tronco. Cada una de las ramas es un nervio mixto que contiene fibras tanto motoras como sensitivas. ¿En qué nivel se realiza una punción lumbar desde el punto de vista embrionario? ¿Por qué esto es posible? La punción lumbar se realiza entre las vértebras L4 y L5 debido a que la médula espinal termina en el nivel de L2, L3. Así es posible extraer líquido cefalorraquídeo en este nivel sin dañar la médula espinal. Este espacio se genera debido a que después del tercer mes la médula espinal que al inicio se extiende a todo o lo largo de la columna vertebral no crece con la misma rapidez que la dura madre y la columna de tal modo que el adulto de la médula espinal termina en el nivel L2, L3. ¿Cuál es la base embrionaria para el desarrollo de la mayor parte de los defectos del tubo neural? ¿Pueden diagnosticarse antes del nacimiento? ¿Existe algún medio para su prevención? La base embrionaria de la mayor parte de los defectos del tubo neural es la inhibición del cierre de los pliegues neurales en los neuroporos superior e inferior. A su vez, estos defectos afectan las estructuras circunstantes, lo que origina anencefalía, ciertos de tipos de encefaloceles y espina bífida quística. Varios defectos neurológicos acompañan a las malformaciones en estas regiones. Los defectos del tubo neural que ocurren en cerca de uno de 500 nacimientos puede diagnosticarse antes del nacimiento mediante ultrasonido, así como por la detención de concentración alta de alfa-proteína en el suero materno y el líquido amniótico. Existe evidencia reciente en torno a que el consumo diario de complementos de 14 mg de ácido fólico desde 3 meses antes de la concepción previene hasta el 70% de estos defectos. Un ultrasonido prenatal revela que un feto tiene cabeza grande y dilatación de los dos ventrículos laterales. ¿Cómo se denomina ese trastorno y qué es lo que pudiera haberlo generado? Este trastorno, la hidrocefalia, deriva del bloque del flujo del líquido cefalorraquídeo desde los ventrículos laterales por el foramen del morro y el acueducto cerebral hacia el cuarto ventrículo y de ahí el espacio subaracnoide, donde se reabsorbe en la mayor parte de los casos del bloque ocurre en el acueducto cerebral, en el mesencéfalo, puede derivar las causas genéticas o de una infección.
¿Cuáles son las dos divisiones del sistema nervioso autónomo donde se localizan las neuronas preganglionares respectivas que las células dan origen al embrión y a las neuronas postganglionares? El sistema nervioso autónomo está constituido por las divisiones simpáticas y parasimpáticas. La división simpática tiene sus neuronas preganglionares ubicadas en el sistema intermedio de la médula espinal entre T1 y L2. La división parasimpática es de origen cráneo-sacro y sus neuronas preganglionares se ubican en el cerebro y la médula espinal. El flujo eferente craneal es conocido por los nervios craneales. Los cuerpos celulares postganglionares de los sistemas derivan de las células de la cresta neural. Y esto ha sido todo por el capítulo de lo que es el sistema nervioso. Muchas gracias.